El ensueño de los padres. En la siguiente historia se nos presenta un adolescente muy capaz y muy lector de los problemas que las clases de filosofía le habían inspirado. Su nombre era Miguel, y a la altura de su edad, 17 años, llega a ver y hasta soñar con Platón y Aristóteles, producto de las clases magistrales de su profesor, que más que profesor sería su mentor. En uno de esos días surgiría en una charla con su profe la cuestión de la creencia. El disparador era Platón, que como se planteaba en clases, hasta él sostenía que existe un alma más allá de la muerte. Es más, su profe afirmaba que Platón estaba firmemente convencido de que el alma sobrevive a la encarnación actual, para ser debidamente recompensada y castigada en el más allá. Entonces Miguel se preguntaba, ¿por qué afirmaría tal cosa Platón? ¿Es acaso que existe un más allá? Y si existiese un más allá, ¿es posible o no creer? Y si creer se oponía a la razón que adoraba y que tanto le permitía descubrir. Una tarde, ya con la culminación del año escolar, su profesor se encarga de un ensayo a sus alumnos, de 2000 palabras. La idea de creencia rondaba en Miguel desde aquella charla con su profe. Miguel intentará tomar una decisión de sobre si es necesario creer. Él, muy a su pesar, se considera un hombre racional y ateo, pero entiende que existe en él algo que lo perturba y que lo inquieta. Una suerte de intuición más allá de lo racional, de lo empírico, de lo que hace creer a un ser superior que ordena el cosmos. Durante la madrugada de escritura, tiene una suerte de revelación, una suerte de viaje temporal a través de los sueños, y los mismos encuentra con personajes históricos del pensamiento, San Agustín y Santo Tomás. Ya en el sueño Miguel camina por un sendero luminoso, extrañamente blanco y vacío. Al frente de él, dos lápidas, con los nombres de los santos. Al tocar las lápidas se presentan ante él San Agustín y Santo Tomás, como sombras fantasmales. ¿Quién eres y por qué nos despiertas? ¿Por qué nos separas de Dios? Buenos días o buenas noches. Ya no sé qué decir. He perdido la noción del tiempo en este lugar. Solo sé que los estaba buscando. Estaba buscando entender la naturaleza de lo que ustedes, los padres de la iglesia, llaman Dios. ¿Por qué ese interés? Ni siquiera sabemos quién eres. Y vienes aquí a molestarnos en nuestro descanso eterno. ¡Qué atrevimiento! Les juro que me disculpen. Mi nombre es Miguel. Y tengo este don de escaparle al tiempo y no quería desaprovecharlo. Deseo entender las cosas de mi mundo. Ustedes comprenderán. ¿Qué precisamente deseas comprender? ¿O acaso vienes a juzgarnos? No, para nada. Solo comprender sus acciones, sus decisiones, y con ello quizás entender un poco de mi naturaleza. Pero me pregunto, ¿por dónde empezar? ¿Qué les puede preguntar ahora que los tengo enfrente? Mira, joven, si lo que quieres es saber nuestra historia, creo que deberías empezar por San Agustín. San Agustín. ¿Qué es Dios, San Agustín? ¿Y por qué creer? Oh, Santo Padre. La naturaleza de Dios, la fe, han sido grandes preocupaciones en mi tiempo, y las he defendido contra toda herejía. Como bien sabrás, existe en la filosofía aquellos primeros filósofos que se preguntaban por el cosmos, por la naturaleza. Más adelante, el interés se torna en entender al hombre y su naturaleza. Ya con Platón y como te dirá también Santo Tomás, con Aristóteles el interés es el ser, y luego con los helenísticos romanos el tema es la felicidad, y posteriormente estamos nosotros, que buscamos resolver el famoso problema, el asunto de las dos verdades, que consiste en saber qué relación hay entre dos aspectos que hoy todo el mundo sabe, la razón y la fe. Exacto. Nuestra pregunta, querido, nuestro interés, primero era saber
¿Qué relación se establecía? ¿Quién dominaba sobre quién? ¿Qué facultad tenía la primacía en el hombre? Nuestro interés era la naturaleza de Dios. Mi interés sería el captar adeptos y convencer a nuevos fieles de manera racional. Era otro tiempo, un tiempo ya de institución. En mi caso, buscábamos defender al cristianismo. No era una institución asentada y legítima por el poder político. Éramos frágiles, estábamos convencidos de la fe en Dios y buscábamos defenderla con el intelecto, aunque algunos la negaban. Recuerdo a Tertuliano que decía, creo porque es absurdo, y separaba drásticamente la razón de la fe. Tenía su punto, ya que para cualquier persona racional es legítimo no entender cómo se puede morir y luego resucitar al tercer día. Pero por asunto de fe, todo aquello es comprensible. ¿Es un asunto de fe? La fe no sustituye la inteligencia, tampoco la elimina. Al contrario, la fe estimula y promueve la inteligencia. La fe es un modo de pensar a sentido. Como dice Isaías, no tenéis fe, no podéis entender. Yo entiendo que la fe debe conducir a la razón. Es así que la fe es la guía del intelecto. El intelecto debe servirse de la fe para conocer el plan de Dios, pues es Él el que da la forma al mundo y a todos los seres. En esto coincidimos con San Agustín. Por otra parte, la inteligencia sigue buscando a aquel que ha encontrado, porque Dios contempla a los hijos de los hombres, como se canta en el Salmo inspirado, para ver si hay quien tenga inteligencia y quien busque a Dios. Entonces, San Agustín, usted sostiene que Dios nos da verdades a nosotros. Nosotros aceptamos esas verdades a través de la fe, pero la defendemos a través de la razón, tal como hizo Santo Tomás. De hecho, la razón es, en este sentido, una sierva de la fe. Como sabrá, en la sensación es el alma la que está activa. Esta es autónoma de las cosas mundanas, corpóreas, y así las juzga, con la razón. La verdad la captamos mediante el intelecto. Esta verdad está constituida por ideas, que son formas inmutables y fundamentales, y son parte del pensamiento de Dios. Dios es puro ser, como sabrá. Participa su ser a las demás cosas mediante la creación. Del mismo modo, Él, en cuanto a verdad, participa de las mentes, la capacidad para conocer la verdad. La tarea de la ciencia es defender las cosas que Dios me da por fe. Esto es su novedad. La conocida doctrina de la iluminación. Sin embargo, para San Anselmo, llega a comprender que existe Dios. Es una actividad puramente racional. Es a priori, decía. De hecho, él dice que la prueba ontológica de Dios es lo más grande que puede ser pensado, es decir, analizado racionalmente. El ser de Dios no nos damos cuenta que es una entidad perfecta. Entonces, si Dios es lo más grande que estará dentro de algo, obviamente que no. Entonces Dios está fuera de todo. Dios tiene una existencia objetiva, entonces Dios existe. Miguel, esta apreciación de San Anselmo es correcta, pero Aristóteles va a decir que el conocimiento seguro es aquel que parte de los sentidos. La inteligencia del hombre es capaz de conocer la naturaleza, su aspecto racional, puede alcanzar esto. El hombre puede conocer el orden de las cosas por la cima de este conocimiento está ocupado por Dios como bien supremo. El intelecto del hombre solo conoce el bien y el mal de las cosas y las acciones que no son Dios. Es por ello que la bondad de Dios, su bondad puesta sobre este mundo, se expresa en todas las cosas. Esas son buenas porque tienen un grado de perfección, poseen un grado de lo divino en ellas, porque fueron creadas por Dios. Para mí la fe y la razón son compatibles. Claro, tú como cristiano, querido Miguel, puedes aceptar creer en Dios,
pero puedes obligar a otros a creer en Dios, porque simplemente no te van a hacer caso. Entonces, ¿qué de común hay entre un cristiano y un no cristiano? ¿La razón? Exacto, ambos tienen razón. Por lo tanto, si yo quiero que tú, Miguel, creas en Dios y en sus misterios, primero debo demostrar la existencia de ese Dios. Debo de convencerte, debo de darte argumentos. Y una vez que te convenza con razón de la existencia de Dios, recién estarás preparado para recibir sus misterios, la Trinidad, la salvación, etc. Por lo tanto, Miguel, la razón es preámbulo de la fe. De ahí que las pruebas de existencia de Dios que yo realizo son a posteriori, es decir, son después. Entonces, las pruebas de la existencia de Dios son dirigidas a personas no cristianas. De ahí las 5 vías de la existencia de Dios. Exacto. Muy interesante el argumento, querido Santo Tomás. Argumento de otro tiempo, de otro contexto. Ya que mencionaste a la Trinidad, cabe aclarar que la naturaleza del bien es única, idéntica en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es distinto, pero no diferente, porque es igualmente simple e igualmente bien eterno e inmutable. Esta Trinidad es un solo Dios y no le quita a Dios la simplicidad. De hecho, el alma humana misma se convierte en la imagen misma de la Trinidad. Conocer a Dios y a la propia alma, a Dios a través del alma y al alma a través de Dios, el verdadero misterio no se reside en el mundo, sino en lo que somos nosotros, para nosotros mismos. Yo mismo me he convertido en un problema para mí. No comprendo todo lo que soy. En el hombre se encuentra una serie de triadas que reflejan la Trinidad. De modos diversos, Dios pues se refleja en el alma. El alma y Dios son los pilares de nuestra filosofía. Miguel. Tras esta iluminación, Miguel despierta esclarecido y consternado. No sabe cómo explicarlo e inmediatamente se lanza a la escritura de su ensayo y lo demás es historia.